Bien, esta mañana vamos a continuar. Estamos celebrando a Emanuel. Aleluya. Emanuel. ¿Qué significa Emanuel? Dios con nosotros. Y esa es la celebración, no solamente de este mes, de todos los días de nuestras vidas, ya que nosotros los creyentes no somos de una temporada, somos de todo el año. Aleluya. Somos creyentes, agradecidos de Dios y le servimos a Dios todos los días, no solamente los domingos, sino todos los días, los 7 días, los 365 días del año. Pero damos gracias a Dios que podamos tomar este mes para celebrar a Emanuel, para honrar a nuestro Salvador, que gracias a Él, gracias por esa profecía cumplida, estamos en este lugar en victoria, no desamparado. No hay otro tema, gloria al Señor. Cristo es nuestro tema. Predicamos a Cristo a tiempo y fuera de tiempo. Le voy a invitar que, si se puede poner de pie, vaya al libro de Dios. Tenemos un libro que es el libro de Dios, no es el Corán. Tenemos un libro, no es los libros de los mormones tampoco. Tenemos la Biblia, que es el libro de Dios. Vaya al libro de Isaías. Concebirá y dará a luz un hijo, llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Padre, gracias te damos. Tú estás aquí. Tú eres Dios con nosotros, tú estás presente. Yo quisiera mencionar un poquito la raíz, el trasfondo de Emanuel, de dónde surge esta promesa, de dónde tiene la raíz, la historia de Emanuel, pero especialmente Isaías, porque en Isaías es donde se menciona 2 veces Emanuel, y luego en el Nuevo Testamento, que Emanuel significa Dios con nosotros. Dios con nosotros. Y sobre todo para la encarnación de Jesús. Tuvo un tiempo para Acaz, que es conocido por ser un rey malo. El rey de Judá. Conocido el norte como Israel y el sur como Judá. Por eso cuando a veces leemos la Biblia vamos a encontrarnos cuando habla de Israel y cuando habla de Judá como 2 naciones. Acá fue un rey malvado, malo, pagano, que no honró a Dios, En ningún momento quiso honrar a Dios. Y dice la misma Biblia dice que era tan pagano que sacrificó a su hijo a Moló, a un dios pagano. En Isaías, en el versículo 7 de ese capítulo, nos relata la escena del encuentro del profeta Isaías con el rey Acaz. Cuando le dice, no temas, ni se turbe tu corazón. Era difícil para Acaz hacer esto, porque no veía la situación en forma que el Señor la veía. Acá no podía ver las cosas como el Señor las estaba viendo o como el Señor las veía. El Señor veía 2 tizones ahí humeando, pero acá veía 2 grandes naciones, 2 grandes ejércitos, una amenaza para él. Ellos habían hecho una alianza para derrotar al rey. Vamos a quitarlo como rey, nos la vamos a dividir, vamos a tener control de ella y vamos a hacer lo que a nosotros se nos antoje. Eso fue lo que habían determinado esta confederación, estas 2 naciones. Así que el rey Acá y su pueblo reaccionaron con temor en lugar de confiar en Dios. Estaban llenos de temor y llenos de espanto. En vez de confiar en el Señor y buscar a Dios, dice la Escritura, que se llenaron de temor. Cuando escuchó la noticia que estas 2 naciones vendrían sobre él para destruirle y que ya se habían levantado, tuvo temor. Pero la guerra contra Judá provocó fuertes estragos en el reino del sur.
Aunque Dios dijo no va a tocar a Jerusalén, no lo va a permitir. Que el rey Peca, que era de Israel, mató en Judá en un día 320,000 hombres valientes de Judá. Pero dice la Biblia, por cuanto habían dejado a Jehová, el Dios de su padre. Eran hombres valientes. Estos que murieron en Judá, 320,000 personas, eran hombres valientes, hombres de guerra, pero habían dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Aunque eran hombres valientes, habían dejado al Señor y perecieron en la guerra. Podemos ser lo valiente que seamos, pero si no tenemos al Señor, vamos a fracasar. Hay gente que piensa que su valentía es suficiente para tener victoria o para tener victoria en esta tierra. Necesitamos a Dios en nuestras vidas. Dice la Biblia que esta gente fracasaron siendo soldados valientes porque habían dejado a Jehová, su Dios, o el Dios de sus padres. O sea que ellos no conocían al Dios verdadero, aunque eran parte de una nación importante como Judá, donde estaba el templo, donde estaba Jerusalén. Se habían apartado de Dios. Esto es más que ser valiente. La valentía es importante, pero la valentía con Cristo. Porque podemos ser valientes conforme a nuestro capricho, pero necesitamos a Cristo en nuestras vidas. La valentía es necesaria, pero la valentía de Dios y que Dios esté con nosotros. Y también dice que el ejército sirio se llevó una gran cantidad de ellos cautivos también. El rey de Israel también capturó a 200,000 hombres, mujeres y niños, pero envió de regreso a Judá. Hubieron 200,000 que fueron regresados porque cuando llegaron a la tierra de Israel se levantó un profeta llamado Obed y dijo: no podemos permitir más desgracia. Si nosotros nos traemos a esta gente acá como esclavos y los oprimimos a ellos, va a haber desgracia sobre nuestras vidas. Es mejor que los regresemos nuevamente. Intervino y gracias a Dios pues enviaron a esos hombres. Le dieron comida, le dieron vestidos, tanto a las mujeres, a los niños, y los enviaron de regreso a Judá. Ahora, es importante esto que entendamos, que acá fue desafiado a confiar en Dios. Acá el rey de Judá fue desafiado a confiar en Dios. Nosotros somos desafiados todos los días y Dios nos inspira con su palabra para que nosotros seamos valientes y podamos enfrentar cualquier desafío, porque desafíos vamos a tener, pero si confiamos en el Señor vamos a vencer. ¿Alguien dice amén? Porque desafíos tenemos. Quizá usted tiene ahora mismo un desafío en su vida, algo muy importante, pero usted tenga la seguridad que Dios te va a bendecir si confías en Él. Así que cuando se desarrollaron los eventos de este capítulo, la nación de Judá había enfrentado una terrible calamidad y había quedado devastada. Había sufrido los efectos de estos ataques. A medida que los ejércitos combinados de Israel y Siria se acercaban a Jerusalén, porque ese era el objetivo mayor, tomar a Jerusalén, quitar al rey, destronar al rey, poner un rey también. Parecía que todo estaba perdido para acá. Cuando todo aparentemente iba mal o estaba las cosas caminando mal, Dios desafía al rey que ponga su confianza en Él. En el libro de Isaías, en el capítulo 7, le dice Isaías acá: guardad y repósate, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean por el ardor de la ira de Rezín y de Siria.
Mire cómo el Señor le dice a Acaz: guardad y repósate. No temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean. ¿Cómo Dios ve estas dos naciones? Ve a Israel y a Siria. Los ve como dos cabos de tizón que lo que tiene es el humo, están humeando. Dos cabos de tizón. Así lo veía el Señor. Le dice el profeta: guarda y repósate. Acá necesitaba poner atención. Necesitaba, cuando dice guarda y repósate, poner su confianza totalmente en el Señor. Confiar en el Señor y que su corazón se volviera a Dios, porque su corazón se había apartado del Señor. ¿Cómo nosotros en situaciones tan difíciles en nuestras vidas, en cualquier situación difícil, podemos estar reposados y estar tranquilos? Cuando ponemos toda nuestra confianza en el Señor. De ahí podemos estar reposados, podemos estar tranquilos, podemos vencer el temor. El Señor le dice a rey Acaz: tú necesitas confiar en mí, necesitas el valor del Señor. Eso nos aplica a nosotros. Nosotros necesitamos confiar en el Señor. Nosotros tenemos que tener el valor del Señor. No temas, ni se turbe tu corazón, le dice el profeta Acaz. No temas, no se turbe tu corazón. Esos dos reinos son como un leño que lo que están humeando. Yo soy el Dios grande y poderoso. Confía en mí. Quédate quieto, tranquilo. Yo puedo glorificarme y hacer maravilla en esta guerra que se está viviendo. Eso tiene una aplicación muy hermosa para nosotros. No temas, pueblo del Señor. No se turbe tu corazón, porque cuando nuestro corazón se turba, tenemos peligro. Cuando el temor se apodera de nosotros, hay peligro. Dice, posiblemente dice acá dice: si Dios me ama, ¿por qué estoy en este problema? ¿Por qué estoy en este lío? Confiar en Él ahora, después de todo lo que Él permitió que sucediera. Tú estás loco. Eso es lo que a veces también nosotros decimos, ¿no? Cuando el Señor nos anima, nos exhorta, nos desafía a confiar en Él y a no turbarnos. Quizás decimos: si Dios me ama, ¿por qué estoy en este problema? ¿Por qué estoy en este lío? Confiar ahora en Él, en el Señor, después de todo lo que Él permitió que sucediera. Pero ahí es donde hace la diferencia nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Que aunque las cosas estén mal, aunque las cosas no estén saliendo bien, tenemos que confiar en el Señor, porque Dios se glorificará. Y aunque Acaz se había apartado de Dios, Dios quería que el corazón de Acaz se volviera a Él y que el corazón también de Judá se volviera al Señor, porque es el deseo de Dios, que nuestros corazones se vuelvan a Él. No puede haber bendición, no puede haber prosperidad, no puede haber seguridad fuera del Señor. No lo hay. Yo no sé por qué la gente comete el error que cuando viene la dificultad, cuando viene el problema, lo primero que hacen es dejar a Dios. Cuando están en problema, lo primero que hacen es dejarle venir a la iglesia, de congregarse. Ya no quieren orar, ya no quieren ni leer la escritura, ni de escuchar música cristiana. Dejan de ofrendar, dejan de diezmar.
comienza a apartarse poco a poco de Dios. Y eso es lo que hace que las cosas se compliquen. Porque ¿cómo usted va a tener la victoria, el éxito, salir bien de cualquier circunstancia que esté viviendo si usted deja de confiar en el Señor y se aparta de Dios? Las cosas se le van a poner difíciles, porque Dios es el único que te puede dar a ti la victoria. No importa lo valiente que sea, no importa las estrategias que puedas tener, las ideas que puedas tener o las idiotas que podamos tener. Sin Cristo estamos fracasados. Sin el Señor estamos mal. En Isaías, en el versículo 7 de ese capítulo, nos relata la escena del encuentro del profeta Isaías con el rey Acaz. Cuando le dice: no temas, ni se turbe tu corazón. Era difícil para Acaz hacer esto, porque no veía la situación en forma que el Señor la veía. Acá no podía ver las cosas como el Señor las estaba viendo o como el Señor las veía. El Señor veía dos tizones ahí humeando, pero acá veía dos grandes naciones, dos grandes ejércitos, una amenaza para él. Dios veía a Israel y a Siria como dos carbones de tizón que humean. Así lo veía Dios ante los ojos de Dios. Nosotros vemos las cosas desde nuestra óptica, de nuestra visión, de nuestra humanidad, como que es imposible. ¿Cómo Dios va a intervenir? ¿Cómo Dios puede hacer un milagro? ¿Cómo Dios me va a sacar al otro lado? ¿Cómo podré ver el favor de Dios en estas circunstancias? Porque así nosotros vemos las cosas como cosas gigantescas, como Goliat, como un Goliat que no se puede derribar. Por eso tenemos que ver las cosas como Dios las ve, en la fe de Dios. Si nosotros miramos las cosas en nuestra humanidad, nos llenamos de espanto, de temor. ¿No le ha pasado a usted? ¿Ni ha pasado a mí? Cuando miramos las cosas en la realidad que son y en nuestra humanidad, nos sentimos unas hormiguitas. Nos sentimos frente a un Goliat invencible, porque esa es la naturaleza y la falta de fe. Pero cuando nos remontamos a la fe de Dios y vemos las cosas a través de los ojos de Dios, podemos ver que para Dios nada es imposible. ¿Alguien puede decir amén? ¿Usted cree que para Dios nada es imposible? ¿Usted cree que en cualquier circunstancia en la que esté viviendo y en la que pueda vivir, Dios es suficiente y poderoso? Debe ser así. Y habrá momentos en nuestras vidas que el Señor nos va a retar. Nos va a desafiar a confiar en Él. ¿No se ha encontrado usted en esos desafíos? De creerle a Dios o estancarse y morirse de tristeza, de pena y de angustia y de desesperanza y hacerse un etcétera y caer quizás hasta en una depresión o quitarse la vida. Cuando te sientes desamparado, desamparada, wow. Porque así se sintió Acaz. Pero Dios le dice: esos dos reinos para mí no son problemas. No hay problema para mí. En nuestra humanidad quizás usted dirá: no, esto es una locura. Porque hay gente que cuando le habla estas cosas dice: no, ya vienes tú con tu Dios y con la fe y con esto y con lo otro. ¿De qué manera vas a salir, pueblo de Dios, al otro lado? ¿De qué manera vas a tener la victoria si no pones tu confianza en el Señor? La gente piensa que esto es un mito, que esto es una historia, un cuento, que esto es algo falso. No, amado hermano. Está registrado, documentado, que solo Dios puede traer victoria. Si usted está pasando en una situación difícil, ponga su fe en el Señor. Claro, hay un proceso. A veces la gente quiere las cosas con un botón. Aleluya. Pero la fe
debe llevarnos día tras día a caminar y ver cómo Dios pone las cosas en su lugar. Porque Dios lo hace. Dile que está a tu lado, Dios lo hace. Todavía Dios lo hace y Dios lo quiere hacer y lo quiere hacer en tu vida, lo quiere hacer hoy. Alabado sea el Señor. Dios es bueno. En el versículo 9 de ese capítulo también dice: si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Mire qué reto. Si vosotros no creyereis, de cierto pereceréis. Si usted no cree, va a perecer. Eso está en el versículo 9 del capítulo 7. Si no crees, vas a perecer. Si usted y yo no creemos, vamos a perecer. No vamos a permanecer firmes. El profeta le dice a Acaz que creyera en Jehová Dios, y pusiera su total confianza en Él, y Él se le ha librado de las manos de ellos. Mire, si usted supiera que creer es tan necesario para la victoria. De falta de confianza, usted no va a permanecer. Mire, mucha gente comienza bien, pero cuando tienen que confiar en el Señor, cuando son desafiados a creer en Dios y confiar en Él, no permanecen, salen corriendo. ¿No le ha pasado a usted? Lo ha vivido, lo vivimos. Tenemos que permanecer. No importa qué, no vamos a perecer. Yo tengo la certeza, eso está registrado, documentado. Le hemos vivido, la seguiremos viviendo. Si permanecemos, vamos a salir victoriosos, pero tenemos que creer. Mire, la gente, uno le habla de estas verdades, del amor de Dios, de la salvación, pero la gente no quiere creer, va a perecer, perecen en el fracaso, en la miseria y luego en el infierno. ¿A cuánta gente nosotros le hablamos de Jesús? Le decimos, mira, no hay otro camino. Tienes que creer en Jesús. Si tú corres, agarra otro camino, otra ruta, vas a perecer. Solamente puedes permanecer si le crees a Dios. En tu corazón está lleno de duda o tu corazón está lleno de fe. ¿De qué está lleno tu corazón? Mire lo bueno que es Dios. Dios le dice acá, pide una señal, cualquiera que sea, en el arriba en el cielo, abajo en la tierra, las profundidades, pide una señal para que esa señal te sea evidencia. Evidencia que lo que yo estoy diciendo así será. Dios te puede librar de las manos de esos dos reyes, de esos dos reinos. Pídeme una señal, cual sea, pídela. Dios no lo estaba tentando. Dios lo que quería que acá supiera que Dios podía hacer lo que quisiera. Y si había duda, que pidiera una señal para que con esa señal supiera que Dios había hablado. Bendito sea el Señor. Pide para ti una señal. Le dice a través del profeta Isaías. Pero mire lo que dice Acaz. Dios invita a Acaz a pedir una señal. ¿Sabe que a veces pedimos señales? Señor, dame una señal, dame una señal. Y yo digo que hay que pedirle sabiduría a Dios y buscar dirección de Dios. Amén. Y le pedimos a Dios que nos hable de una manera u otra. Le pedimos al Señor que nos confirme. Queremos tener la seguridad. Dios le dice a Acaz, pide una señal para que sea una base para que crea. Una señal para ti. Pero ¿qué sucede? Bueno, Acaz se niega a pedir una señal. El rey Acaz contestó que no tentará a Dios. Pareciera que es una respuesta muy humilde, muy espiritual, de reverencia a Dios, pero no era eso. Al contrario, no quiso verse comprometido con Dios. No quiso depender de Dios para su cuidado y su protección sobre él.
diciendo, no tentaré a Dios, como si se fuese una respuesta humilde. No. Dios no lo estaba tentando con el mal. Dios lo que quería que él da una señal para que viera y no tuviera duda de que Dios estaba en el asunto. Despreció a Dios, mostrando más confianza en el brazo de carne que en el poder de Dios. Asiria era una potencia para aquel tiempo. Estaba avanzando fuertemente. Y quiso mejor congraciarse y buscar la ayuda de Asiria que buscar la ayuda de Dios. ¿Sabe lo que hizo? Le dio la plata y el oro que se halló en la casa de Jehová como presente para ganar su favor y la protección del rey de Asiria. En vez de poner su confianza en Dios, buscó la fuerza y la ayuda, la protección de una nación pagana. No nos sucede a nosotros, lo ha sucedido, que en vez de usted buscar la ayuda de Dios, se va a buscar ayuda en otros lugares que no le va a funcionar. Usted piensa que buscando ayuda fuera de Dios, las cosas le van a salir bien. Mire, si usted leyera esos capítulos, usted va a notar que acá este tipo estaba bien loco y bien rebelde con Dios. Aunque Dios usó a Siria, acá cuando llegó a Damasco, vio allí el altar pagano que tenían los de Siria. Y yo me hago la pregunta, ¿cómo hay gente que se van a las cosas paganas, mundanas, y a religiones paganas y ritos paganos y a consultar a los agoreros, a los adivinos, a los hechiceros, a los espiritistas y a toda esta astrología, a toda esta gama diabólica, pensando que ellos son más fuertes que el Dios verdadero, que Jehová, Dios de los ejércitos? Mire, el único que le puede librar es el Señor. No corra más nada y no busquen tantas otras cosas, estar a los demonios buscando la protección. Acá le dio todo lo que tenía, plata y oro, para que lo defendiera. Acá es un ejemplo de alguien que entra en alianza impía, supuestamente por buenas razones, la que hay. La señal de Manuel. Entonces, ¿dónde sale Manuel? Dios le dijo acá, pide una señal, cual sea. No lo difícil que pueda ser, no hay nada imposible para Dios. Cualquier señal, sea en el cielo, arriba en los cielos, en la tierra, bajo la tierra, donde sea, una señal. Para que no quede duda de que yo estoy hablando. Pero como él no quiso, el profeta habla de parte de Dios. Isaías la dio. Y aparece yo mismo en Isaías 7:14. Le dijo, un niño, le habló de un niño que nacería de una virgen, como señal que la palabra de Dios se cumpliría como juicio sobre Siria y sobre Israel. Por lo tanto, el Señor mismo dará señal. Y aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Llamará su nombre Manuel. Comerá mantequilla o yogur y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes, hablando de Israel y de Siria, que tú temes, será abandonada. Dios traería su juicio sobre Siria y sobre Israel en unos años más adelante. El niño que nacería supiera desechar lo malo y escoger lo bueno. Dios traería juicio sobre Israel y sobre Siria. Y así mismo sucedió, como Dios lo declaró. Para acá, el niño fue la señal dada por Dios.
Asiria fue usada para el propósito de Dios. Israel y Siria fueron sometidas a juicio por levantarse en contra de Judá. Dios no dejaría a Jerusalén. Y le dice que ese niño sea llamado Emanuel. En otras palabras, Dios le dice, ese niño que va a nacer, que será llamado Emanuel, que significa Dios está con nosotros. Dios permanecerá con Judá. Y Dios enviará a Siria. Y Dios usó a Siria como un instrumento en sus manos. Así que el niño se convirtió en una señal. Dice, cuando ese niño aproximadamente tuviera unos años, 2, 3 años. Dice, antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de estos 2 reyes que tú temes será abandonada. Así que por ese periodo de unos años más adelante, esas 2 tierras, esas 2 naciones que se levantaron en contra de Judá, en contra de Jerusalén, serían sometidas a juicio de parte de Dios. El niño nació, Acaz lo vio, se cumplió lo que el Señor dijo. Ese niño sería la señal cuando Acaz viera el cumplimiento de esa profecía. Tanto el niño nacer como ver a Siria e Israel siendo sometida a juicio por parte de Dios. Una evidencia clara. Emmanuel estaría interviniendo y sería el Dios que mantendría a esa nación y que ese pueblo podría confiar totalmente en Dios, en Emmanuel. Dios con Israel, Dios con nosotros, Dios con su pueblo. Pero esa profecía de doble cumplimiento tanto fue una señal, Emmanuel, para el tiempo de Acaz, pero también tenía un cumplimiento aún más allá. Es el cumplimiento profético del nacimiento de Jesús, de la encarnación de Jesucristo. Y eso lo declaró Mateo en el capítulo 1, versículo 23. Cuando Mateo usó esta escritura de Isaías para referirse al nacimiento de Jesucristo, ese nacimiento virginal, la encarnación de Cristo. Isaías lo declaró, Mateo lo declaró como un acontecimiento profético para Jesucristo, cuando escribió y declaró: "He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel", que traducido es Dios con nosotros. Jesús nació de la Virgen María. Mateo hizo una declaración de la encarnación de Jesús, porque Jesús se hizo carne. Emmanuel fue hecho carne para estar con nosotros. Emmanuel, que significa Dios con nosotros, el yo soy. Jesús es Dios entre nosotros. Dios ha prometido estar con nosotros. Ese nombre indica que Jesús es más que un hombre. Jesús es Dios, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Esto nos habla de la divinidad de Jesús. Jesús era Dios. Hoy muchos rechazan que Jesús es divino, la deidad de Jesús. Muchos rechazan que Jesús se encarnó, que se hizo hombre, que era 100% hombre, 100% Dios. El nombre que se le dio fue Jesús, pero significa que Jesús es Salvador y significa que Jesús es Dios con nosotros.
Dios en nosotros, con nosotros, para traer salvación. Es la señal que se ha sido dada, tanto para un cumplimiento en el tiempo de Isaías, para un cumplimiento en el tiempo de hoy. Hace más de 2000 años, Emmanuel vino a esta tierra para dar su vida por nosotros. Jesús tenía que nacer. Jesús tuvo que humanizarse. Jesús tuvo que hacerse hombre. Si Jesús no se hubiese hecho hombre, no se hubiese humanizado y convertirse en ser el Cordero de Dios que iba a ser sacrificado, nosotros no podríamos participar de esta grandiosa y hermosa salvación. Y quiero decirte algo, iglesia. Todos los que hemos aceptado a Jesucristo sabemos que Dios está con nosotros. Que no importa lo que el diablo te diga, no importa las circunstancias que esté viviendo, no importando el día del año, sepa usted que Dios está con nosotros.